Si estás enfermo, te quiero preguntar, ¿has sabido enfrentar las enfermedades que padeces? Sepas o no sepas, las enfermedades aparecen y como consigo traen desespero, desilusión, dolor. Hoy aprenderemos cómo enfrentarnos con la ayuda de Dios, sus verdades y sus promesas. En medio de una terrible enfermedad podemos hallar sustento en tres cosas importantes, las cuales a su vez nos ayudarán a encontrar lo necesario para enfrentarlos. Lo primero es la oración. Lo segundo es la palabra de Dios. Y lo tercero, la adoración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice: orad sin cesar. Estés enfermo, escucha rumores de enfermedad o seriamente estemos amenazados por ellos. Orad sin cesar. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios tiene poder para sanar, alentar y darnos esperanza. Si estamos enfrentando una terrible enfermedad, si estás enfermo y te dificulta leerla, pide a otro que lo haga por ti y por tu enfermedad. Haz todo lo posible para fortalecer a través de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 25 nos dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban encarcelados y pasando una terrible dificultad. Sin embargo, en medio de todo ello, su oración y su cántico a Dios no se apagó, lo que resultó es un milagro de liberación para ellos. Si en medio de una terrible enfermedad oramos, escuchamos a Dios, le adoramos a Él, y siempre vendrá lo que necesitamos. Debemos enfrentar una terrible enfermedad siendo agradecidos. Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos con Él, aún en las cosas más dolorosas. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos enfrentar una terrible enfermedad siendo agradecidos. Enfrentar la terrible enfermedad dependiendo de Dios. En medio de la enfermedad podemos ver a Dios cuidando de nosotros en una situación en la que generalmente nosotros consideramos mal. Para Él no es así. Enfrenta la terrible enfermedad no poniendo la mirada solamente en cosas de este mundo, ya que aquí todo es temporal. Más bien, busca y aférrate a lo eterno, que solo Dios puede dar. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Por esto, leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Enfrenta la enfermedad en unidad familiar. Las enfermedades deben permitir que la familia se una en torno al que padece. El sufrimiento, el dolor de los demás debe servir como para dejar al lado toda la discordia, el egoísmo. Enfrenta la terrible enfermedad no solo pensando en la condición de tu cuerpo, sino también en la condición de tu alma. Así como tu cuerpo necesita sanidad, también tu alma necesita. Esa sanidad del alma solo llega por medio del perdón de Dios. En Salmos 103, 2 y 3 dice: bendice, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El único. Debes de enfrentar la terrible enfermedad con esperanza. Debes vivir con la esperanza que Dios puede sanarte hoy. Y debes vivir con la esperanza eterna que si eres de Cristo, serás hecho partícipe en la eternidad de una vida libre de enfermedades. La esperanza que tenemos en Dios debe ser mucho más grande que cualquier cosa.
Nuestra esperanza nos la determina el estado de salud que tengamos en el momento. Nuestra esperanza va más allá de los medicamentos o cirugías. Nuestra esperanza está en Dios, quien ha prometido victoria y bienestar a quienes o en quienes confían en Él. En Salmo 125, versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Enfrenta las enfermedades. Cuando lo que piensas estás estando enfermo, puede aliviarte o puede empeorarte. Ten cuidado que tus pensamientos sean agradables a Dios también. No sea que en tu mente solo sea quejas, reproches. Enfrenta la grave enfermedad, no perdiendo la motivación para hacer las cosas, echándole ganas. Recuerda que no estás muerto todavía, sino enfermo. Hay muchas cosas más grandes que una enfermedad y sus consecuencias. Por ejemplo, el amor de Dios, su perdón, su salvación y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Si te olvidas de todo lo demás y solo te encierras en el dolor, abandonarás todo lo que puede producir gozo en ti. Enfrenta la terrible enfermedad sabiendo que no estás solo. Recuerda Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvo a los contritos de espíritu. Enfrenta la enfermedad sin dejar de creer en Dios. Por el contrario, usa la ocasión para que aumente tu fe. Enfrenta cualquier enfermedad sin miedo a la muerte. Y la única manera de lograr esto es poniéndola en cuenta con Dios. El apóstol Pablo, después de estar en paz con Dios, pudo expresar lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Enfrenta la enfermedad entregándote al plan de Dios. Nuestra naturaleza humana siempre rechaza darle gloria a Dios, ya que mientras luchamos con la enfermedad se nos queda difícil entender todo lo que eso y que eso es un plan de Dios. No te dejes hundir por las emociones. En vez de eso, confía en Dios. Dios es soberano y aún en las enfermedades Él nos ama y nos santifica. Si conoces a Dios, podrás saber que Él puede sanar milagrosamente a cualquier enfermo, que puede usar profesionales de salud para sanar o que puede permitir una enfermedad porque está trabajando para hacernos conforme a la manera de ser de su Hijo Jesucristo, de una forma que nosotros no entendemos en el momento, pero que después lo vamos a entender. Enfrenta la terrible enfermedad meditando en las promesas de Dios para esta vida y para la vida después de la muerte. Enfrenta la terrible enfermedad creyendo que si Dios no nos diera la fortaleza, el dolor sería peor. Nahum capítulo 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de las angustias y conoce a los que en Él confían. Enfrenta la terrible enfermedad pensando que Dios no se olvida a los que sufren. Isaías 40:28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La sabiduría de Dios es infinita. Dios conoce todo, y esto debe ser una excelente noticia para nosotros, ya que esto nos da a entender que jamás estaremos a merced de las circunstancias, sino que Dios tiene todo bajo control. Quizás está lleno o llena de dudas y contradicciones, pero aún así Dios no abandona la situación y pasará lo que Él quiera que pase. Aunque la enfermedad duela, por encima de ella está Dios obrando. Deja de ver la enfermedad como un castigo. Piensa en el plan de Dios, examina otras posibles causas. Enfrenta la terrible enfermedad pensando que si Dios no te sanara, sí te sustentará. Y aunque eso no sea lo que quieras, Dios siempre sabe cuál es lo mejor para ti. Debemos aprender a querer a Dios y no solo sus dádivas, no solo lo que Él nos da. Debes enfrentar la enfermedad sabiendo que lo que más necesitas es a Dios. Puede que estés sano, puede que te recuperes y aún así quedarte sin Dios.
Te pregunto, ¿qué es peor? Primero, estar enfermo y confiar en el plan de Dios, su compañía y sus promesas más allá de esta vida. O lo segundo, estar sano y vagar en este mundo sin Dios, sin compañía, sin tener una relación personal con Él, sin tener seguridad de que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. No hay nada peor que estar sano y vivir sin el perdón de Dios y su compañía. Por lo tanto, enfrenta la enfermedad no solo procurando la sanidad física, sino también la sanidad de tu alma. Espero que les haya gustado ese pequeño mensaje, esa pequeña reflexión. Es algo sobre mí, sobre de cómo vengo lidiando un poco la enfermedad de mi cuerpo. Y los invito a que lo repasen el video para que entiendan el mensaje. Quizás me fui muy rápido, pero los acompaño para que lo vuelvan a repetir y repetir. Eso es algo que a mí me funciona. Se los digo de todo corazón. No hay mejor manera de combatir la enfermedad que estar bajo el cuidado de Dios. Él nos conoce. Él, Él conoce nuestro interior. Él conoce cuál de nuestros organismos no están funcionando 100%. Y Él, el que nos hizo, Él puede reparar ese daño. Él puede quitar y poner uno nuevo. Simplemente hay que tener fe en Él. Y si aún así la enfermedad nos queda, pero tenemos que seguir para alcanzar nuestra salvación, para alcanzar nuestra vida eterna, para alcanzar ese cuerpo incorruptible que algún día vamos a tener, que algún día Dios nos va a dar y va a ser para siempre. Vamos a ser eternos. Paz.